Mi nombre es José Ángel Charris y les vengo a explicar lo que es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, entre dos o más cargas, aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las del distinto signo se atraen. Ecuación. Para calcular la fuerza entre dos cargas se calcula con la siguiente ecuación, que dice que la fuerza eléctrica es igual a una constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que los separa al cuadrado. Si se trata únicamente de dos fuerzas o dos cargas, la dirección de la fuerza es colineal a la recta que las une a ambas cargas. El sentido. El sentido de la fuerza actuante entre dos cargas es de repulsión si ambas son del mismo signo, y si es de atracción, las cargas son de signo contrario. Vamos a explicar el primer ejemplo, que dice que, dado el sistema de cargas de la figura, determina la fuerza que experimenta Q2, sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío y el sistema de referencia se encuentra en metros. Aquí vemos la figura. Primero que todo, para solucionar eso, tomamos los datos. Tenemos el valor de Q1, que es menos 4 microcoulombs, de Q2, que es 2 microcoulombs, y de Q3, que es menos 5 microcoulombs. También tenemos la constante, que la tomamos como 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre coulomb cuadrado. La distancia entre Q1 y Q2 es igual a 5 metros y la distancia entre Q3 y Q2 es igual a 4 metros. Aplicando superposición, F2 será la suma vectorial de la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 y la llamamos F1,2, que será atractiva, y la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2 la llamamos F3,2, que también será atractiva debido a que tienen signo contrario ambas. Estudiamos F,1, 2 y F3,2 por separado. Para la fuerza 1 tenemos que, aplicando la ley de Coulomb sobre las cargas Q1 y Q2, tenemos que esta fuerza será igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que la separa al cuadrado. U sub 1,2 es el vector unitario, que tiene la misma dirección de la fuerza. Lo podemos llamar I o U sub X, pero en nuestro caso lo podemos llamar I solamente. Y aquí la tenemos. Fuerza sub 1,2 es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que la separa al cuadrado por I, que será el vector unitario. Reemplazando valores nos quedará de la siguiente manera: igual a F,1, F1,2 será igual a menos 2,88 por 10 a la menos 3 newton en dirección de la I. La fuerza F sub 3,2, al igual que con la fuerza 1, aplicamos la ley de Coulomb, que esta será igual a F sub 3,2 es igual a la constante por la carga 3 por la carga 2 sobre la distancia que la separa al cuadrado y el vector unitario de estas cargas. En este caso, U sub 3,2 es el opuesto del vector I, ya que mira en sentido opuesto al eje X, por lo tanto, este será negativo, como lo podemos ver. Reemplazando valores, nos quedará que la fuerza 2,3 será igual a menos 5,62 por 10 a la menos 3 en dirección de la I newton. Para terminar este problema solamente debemos sumar las cargas, ya que una vez que ya conocemos ambas fuerzas podemos calcular la fuerza resultante que actúa sobre la carga 2, solo sumándolas. Y esta fuerza será igual a 2,74 por 10 a la menos 3 en dirección de la I newton.
O también podemos decir que son 2,74 milinewtons en dirección de la Y. Ahora seguimos con el siguiente ejemplo que dice que dos esferas igualmente cargadas de 250 gramos de masa se encuentran suspendidas cada una de ellas por un hilo que cuelga del mismo punto del techo. Sabiendo que los hilos miden cada uno 75 centímetros y forman un ángulo de 25 grados con la vertical, calcular A, la fuerza con la que se repelen las cargas, y B, el valor de las dos cargas. Para la solución ponemos nuestros datos que nos da el ejercicio, que es la masa. Como sabemos que la masa 1 es igual a la masa 2, 250 gramos, que es lo mismo que 0,25 kilogramos. También sabemos que la longitud de la cuerda 1 es igual a la longitud de la cuerda 2, que será de 75 centímetros, y ese es igual a 0,75 metros. Y el ángulo que nos dan es de 25 grados, que es el que formo con la vertical. Además, nuestra constante, que será igual de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Para resolver este inciso, el inciso A, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre de una de las dos esferas. Tomamos en concreto la esfera M2 y determinamos la fuerza que interviene en ella. Como podemos ver, las fuerzas que intervienen son la tensión de la cuerda, que la llamamos T, eh, que se puede descomponer en dos fuerzas. La tensión TY, que será la tensión en la componente del eje Y TX, que será la tensión en la componente de la DX. También vemos que está el peso, que también es una fuerza que ejerce en esa esfera. Y también tenemos la fuerza eléctrica de repulsión. Eh, Si aplicamos la segunda ley de Newton, al, tenemos que en cada uno de los ejes del sistema de referencia, sabiendo que la esfera se encuentra en reposo en cualquiera de los ejes, tenemos que la sumatoria de la fuerza en X es igual a la masa por la aceleración. Pero como está en reposo, ya será la fuerza en X es igual a cero. Por lo tanto, que las fuerzas en X que tenemos son la tensión en X y la fuerza de repulsión en Y. Al despejar la fuerza de repulsión, será igual a la tensión en X. Sabemos que la fuerza de repulsión, la fuerza eléctrica de repulsión es igual a la tensión en el eje X. Aplicamos la definición de seno y coseno para el cálculo de la tensión en X y la tensión en Y. Aplicando la definición del seno, tenemos que la tensión en X será igual a la tensión por el seno del ángulo. Y aplicando la definición del coseno, tenemos que la tensión en Y será igual a la tensión por el coseno del ángulo. Por lo tanto, ya sabemos que la fuerza eléctrica de repulsión será igual a Tx, y Tx es igual a la tensión por el seno del ángulo. En el eje Y, sumamos ahora, hacemos sumatoria de fuerza. En el eje Y tenemos la tensión en el eje Y menos el peso que va hacia abajo. Eh, es- Como sabemos que la tensión en el eje Y es igual a la tensión por el coseno del ángulo menos el peso, que será la masa por la gravedad, y como estamos con la masa 2, será la masa 2 por la gravedad. Eso será igual a cero debido a que están en reposo. Despejamos tensión y tenemos que la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad sobre el coseno del ángulo. Reemplazamos nuestros datos, la masa, que es 0,25 kilogramos, por la gravedad, que lo tomamos como 9,8 sobre el coseno de 25 grados. Tenemos que la tensión será igual a 2,70 newton. La fuerza eléctrica será igual a la tensión por el seno del ángulo, pero ya hallamos la tensión. Solamente lo multiplicamos por el seno de 25 grados y tendremos la fuerza eléctrica de repulsión. Y la fuerza eléctrica de repulsión será igual a 1,14 newton. Continuamos ahora con el inciso B, que nos pide el valor de cada carga de cada esfera, el valor de la carga de cada esfera.
Para el inciso B tenemos que ya conociendo la fuerza de repulsión, que es 1.14 newton, podemos aplicar la ley de Coulomb para conocer el valor de cada carga de la esfera, eh, sabiendo que las dos tienen la misma carga. Tenemos que la fuerza eléctrica por ley de Coulomb es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que las separa, pero como tienen la misma carga, entonces será la fuerza eléctrica igual a la constante por la carga al cuadrado sobre r al cuadrado, y despejando la carga nos quedará que es igual a la raíz cuadrada de la fuerza eléctrica de repulsión por la distancia que la separa al cuadrado sobre la constante. Viendo esto ya conocemos todos los valores excepto el de la carga y el de la distancia que la separa. Eh, como desconocemos el valor de la distancia que hay entre las dos esferas, para calcular ello haremos uso de la definición de seno aplicándola sobre el triángulo rectángulo que se forma entre la cuerda y la vertical. Tenemos que el seno del ángulo será igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto será r sobre 2 y la hipotenusa será la longitud de la cuerda. Despejando la distancia será igual a 2 veces la longitud por el seno del ángulo. Reemplazando datos tenemos que la distancia que las separa es igual a 0,63 metros. Una vez que disponemos de todos los datos, podemos obtener el valor de dicha carga. Y este es igual a 9 a 7,09 por 10 a la menos 6 coulomb, que es lo mismo de decir que la carga es igual a 7,09 microcoulombs. Y como es la misma, entonces esta carga es la misma para las dos esferas. Tienen el mismo valor. Campo eléctrico. Un campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. Dicho en términos físicos es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica determinada sufre los efectos de una fuerza eléctrica. Estos campos eléctricos pueden ser consecuencia de la presencia de cargas eléctricas o bien de campos magnéticos variables. Por esta razón, los campos eléctricos en las perspectivas físicas contemporáneas se consideran junto a los campos magnéticos para formar campos electromagnéticos. Así, un campo eléctrico en esa región del espacio que se ha visto modificada por la presencia de una carga eléctrica, si esta carga es positiva, genera líneas de campo eléctrico que nacen en la carga y se tienden hacia afuera con dirección radial. Si por el contrario la carga es negativa, las líneas de campo mueren en la carga. Si se acerca una carga a la región del espacio donde existe un campo eléctrico, ésta experimentará una fuerza eléctrica por una dirección y sentido.